Buenos días, mi nombre es Luis Manuel Cortés y les voy a hablar sobre la etnografía. ¿Qué es la etnografía? La etnografía es una forma de investigación que realiza un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura o aspectos concretos de una cultura. Cuando hablamos de etnografía educativa o la etnografía realizada en un contexto educativo, este surge cuando se selecciona un campo educativo, ya sea un centro escolar o un aula, para realizar una etnografía. La etnografía educativa realiza estudios descriptivos de la cultura escolar, ya sea a nivel centros de escolares o de aulas. En esta, el papel del investigador o del etnógrafo, podemos llamarlo, va a participar de manera abierta o encubierta en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo. Observa qué sucede, escucha qué se dice, hace preguntas y acopio de datos, los cuales pueden arrojar luz sobre el tema central de la investigación. ¿Qué caracteriza a la etnografía? Gotts nos dice que la etnografía se caracteriza a través de tres notas fundamentales. 1. Proporcionan datos fenomenológicos, los cuales representan la concepción del mundo de los participantes investigados. 2. Recurre a la observación participante y no participante para obtener datos empíricos. Y 3. Describe fenómenos globales en diversos contextos y determina las conexiones de causas y consecuencias que afectan el comportamiento y las creencias en relación con los fenómenos estudiados. En la etnografía educativa, es vital una participación prolongada del investigador en el campo de estudio, ya que ésta permite crear relaciones cercanas y recoger datos fiables que, de otro modo, serían difíciles de lograr. Convivir con el grupo a estudiar durante periodos de tiempo continuados permite comprender las interacciones entre sus miembros y dar cuenta fiel de las relaciones que se producen en las interacciones sociales y los significados que estos construyen. Momentos en un estudio etnográfico. La etnografía no es un proceso lineal, sino circular, y en esta práctica identificamos diferentes momentos de manera simultánea. La etnografía no es un proceso lineal debido a que hay diferente interacción entre sus partes, entre sus momentos, sobre todo lo que es el trabajo de campo y recogida de datos con el análisis de datos, los cuales muchas veces se dan al mismo tiempo o hay que estar volviendo del análisis de datos al trabajo de campo. Por esta razón no es un proceso lineal o sistemático, sino más bien circular o cíclico. Las cuatro etapas fundamentales de la etnografía educativa o escolar son negociación y acceso al campo, el trabajo de campo, análisis de datos y elaboración de un informe etnográfico. En lo que se refiere a la negociación y el acceso al campo, en la investigación educativa etnográfica se debe negociar y tener la aprobación a diferentes niveles: dirección, administración, profesorado, alumnado y familias de los alumnos. La negociación es crucial, ya que nos abre o cierra las puertas al campo de estudio y puede determinar el curso de la investigación. Woods nos dice: en el fondo, se trata de venderse a sí mismo como una persona digna de crédito que lleva a cabo un proyecto de valor. El trabajo de campo. Etapa desarrollada en el espacio que habita el grupo a estudiar. Se recoge información sobre la que se realizarán análisis necesarios. Muchos de estos análisis, reflexiones e interpretaciones se irán produciendo a la par de la recogida de datos. Tres de las principales técnicas de recogida de información de etnografía son observación participante, entrevista y análisis documental. Lo que se refiere a observación participante, lo ideal para el investigador es modificar lo menos posible la situación y objeto de estudio, y observar las situaciones tal y como acontecen, provocando la menor interferencia posible. Los datos de la observación pueden recogerse con diferentes instrumentos: diarios de campo, registros anecdóticos, grabaciones, entre otros. En la entrevista, se recomienda que la entrevista sea un diálogo, es decir, evitar lo más posible la formalidad cuando sea posible, tendiendo a una conversación informal y un clima más relajado.
Las principales características que el etnógrafo debe tener para realizar entrevistas giran siempre en torno a la confianza, la curiosidad y la naturalidad, donde los sujetos de estudio ofrezcan su visión sobre los hechos que se abordan, nos dice Woods. El análisis documental es un apoyo a la observación. Existe gran diversidad de documentos analizables: cartas, memorias, periódicos, libros de texto, historias de vida, artículos, publicaciones oficiales, entre otros. Estos recursos potencialmente ofrecen una información variada a la cual debemos contemplar. Lo que se refiere a la parte de análisis de datos, en esta etapa el etnógrafo recoge el material obtenido de diversas fuentes y hace uso de él. Para realizar este análisis se dan una serie de pasos intrínsecamente ligados: reflexión analítica sobre los datos, selección, reducción y organización de los datos y categorización de los datos. Por último, la elaboración del informe etnográfico. Tras horas de lecturas, observaciones, conversaciones, entrevistas, análisis de documento, elaborar el informe de estudio no es una tarea muy sencilla. Componer un informe de investigación implica precisar una estructura, un estilo de redacción, esquematizar, realizar bosquejos y revisar constantemente lo producido, dándoselo a leer a otros cuando sea posible, para de esta manera comprobar que personas que son ajenas al estudio lo comprendan. Elaborar el informe no debe ser un acto mecánico y rutinario, sino un proceso creativo, reflexivo y personal. Aquí tenemos un ejemplo de etnografía educativa. Este proyecto llevó por nombre Del conocimiento extraescolar al conocimiento científico escolar. Un estudio etnográfico en aulas de la escuela primaria, llevado a cabo por la profesora Antonia Candela. Este estudio se llevó a cabo en una escuela primaria pública en una zona marginal de la Ciudad de México, en aulas de quinto grado. Estudio sobre la interacción discursiva entre docentes y alumnos. Se centró en analizar la forma en que se retoma la dinámica del aula por ambos actores, docentes y alumnos. El conocimiento extraescolar de los alumnos, en particular el relacionado con su experiencia empírica. Se asume que la evidencia empírica es lo que los participantes tratan como resultado de su percepción y no como un dato objetivo. A través de un análisis de la secuencia turno a turno de la interacción, se encuentra que este conocimiento cotidiano se retoma para ir pasando por un proceso discursivo y de negociación, en el que éste se resignifica para construir el conocimiento escolar, lo que se legitima en el aula como hechos científicos. En el estudio se sostiene la importancia de este tipo de estudios para retomar lo mejor de las tradiciones docentes y orientar las propuestas desde bases más acordes en el contexto escolar. Muchas gracias.